Hola amigos, ¿cómo están? Por acá Seba de Biblioteca Eterna, del canal de YouTube. También tenemos página de Instagram, chiquillos, así que para que nos sigan ahí, Biblioteca Eterna también. Hoy día les vengo a mostrar un masito sombra que armamos hace poco, con el que estoy jugando. Masito sombra agro, con el que fui a competir al Premier de Conce el sábado pasado, 16 de agosto. Un rendimiento que encuentro que estuvo aceptable. Salí con 3 ganadas y dos derrotas. Un poquito mala suerte en una de las que perdí porque eh, me fui a Mulligan a 6 cartas y no salí bien ahí en el tercer duelo. Que si lo ganaba probablemente me hubiese significado el paso al top. Así que ahí el masito se portó bien. Así que bueno chiquillos, aquí les voy a mostrar cómo está compuesto este masito. Hay algunas novedades, hay un par de cartitas que no tiene este mazo que lamentablemente no me las he podido conseguir, están un poco escasas y un poco caras. Estoy hablando del Corf, el aliado del 1-1 y el Caldero de Corf. E inclusive sin esas cartas el masito anduvo súper bien en el Premier, así que bueno chiquillos, aquí va cómo está compuesto. Partimos con un aliado coste cero, que es Cobalt, que es un turno uno ideal para partir con este mazo. Eh, Coste cero, nos botamos 3 cartas, es un daño aceptable para cómo está pensado este mazo, que quiere ser un mazo agresivo, vertical, que parte atacando desde el primer turno idealmente, y dejar un call en mesa siempre va a ser importante. Después de eso, por coste uno tenemos Chrome Crush a 3 copias. Con Chrome Crush nos vamos a ir a buscar aliados del cementerio, ¿cierto? Este mazo se caracteriza por tener varios aliados de coste 1 y 2, 0, 1 y 2. Así que el Chrome Crush tiene varios objetivos ahí para ir a buscar al cementerio y irnos trayendo recursos y no tener que robarlos del mazo, sino que traerlos directamente desde el cementerio y seleccionar qué es lo que queremos traer. Después, por una copia, tengo Oengus. Me funciona bastante bien el Oengus. Es un aliado bien molesto, lo podemos traer pagando su costa desde el cementerio. Y me ayudó siempre a dejar a rango ahí, rango de daño, el cerrar partidas, porque este mazo se caracteriza por ir bien rápido al ataque y Oengus nos ayuda ahí de repente a cuadrar las matemáticas y para que salga el daño preciso y caigan y ganar, cerrar la partida. Por 2 copias, Chrome Rogo fue una de las últimas incorporaciones que le hice al mazo. Un 2-4 bien molesto. Siempre fue uno de los primeros objetivos en mesa que me sacaban cuando no tenía alguno de los otros más importantes, ¿cierto? Porque el que estuviese bloqueando 4 o atacando 4, un aliado que claro, tiene una habilidad que nos tenemos que desterrar algo del cementerio, pero acá un aliado, ¿cierto? Pero este mazo a mí no me interesa mucho desterrarme un aliado del cementerio, sobre todo los que son coste 3, porque ya no los voy a poder traer con Chrome Crush. Y tampoco me interesa recuperar mucho mazo del cementerio. A lo que apunta este mazo es a ir a atacar rápido y botarle el mazo lo más rápido posible al rival. Después de eso, a 3 copias, tenemos el Cromdub, un muy buen turno 1 también, que si lo combinamos con un Kobold, dejamos 2 monitos en mesa. El Cromdub entra pegando 3-2 y si es destruido, ¿cierto? Desterramos la primera del mazo oponente. Un buen turno 1, quizás no el turno 1 ideal, pero es un buen turno 1 para este mazo. Turno 1 ideal, para mí, Orcos. Entrar con Orcos y Kobold en el turno 1 es pero fenomenal para este mazo, porque ya nos aseguramos un robo adicional
siempre van a ir a hacer objetivo primero al Orcos y después al Kobold, así que con eso estaríamos más o menos asegurando que el Kobold se mantiene en mesa y en turno 2 poder entrar con algún otro monito y que el Kobold ya empiece a pegar. Así que es un muy buen turno 1 y con Furia imbloqueable, ¿cierto? Muy molesto. Era, yo creo que el objetivo principal del removal de mis rivales era ir a sacarme el Orcos. Después a 3 copias y un aliado que funcionó muy bien, Conan. El Conan, ¿cierto? Era mi turno 2 ideal para ir a buscar un tótem. Dependía mucho de qué tuviese en mano. Si tenía País sin Luz en mano, iba a ir por tótem de la serpiente. Y si tenía el de la serpiente en mano, iba a ir por el País sin Luz. Era el turno 2, pero ideal para este mazo. No sé, un Conan País, perdón, tótem de la serpiente. El Kobold quedaba pegando 4, el Orcos quedaba pegando 3, el mismo Conan quedaba pegando 4, así que ya ponía mucha presión en mesa, podía tener 3 aliados y un tótem, todos objetivos de removal distintos, entonces el oponente se tenía que seleccionar muy bien a quién iba a hacer objetivo. Es difícil que en un turno 2 el rival tenga tantos removals en mano para remover 4 cartas distintas. Y por último, la Geri a 3 copias. En la Geri me funcionó muy bien. El rival siempre lo complicaba, no me lo querían bloquear con los tótems de la serpiente, ayudando ahí, poniendo más presión todavía, pegando 4, pegando 5, posible 10 si es que era bloqueado. Entonces la Geri era un aliado bien molesto y que trataban de removérmelo principalmente con removal y no con bloqueo. Así que me funcionó muy bien. Probablemente si tuviese el Corf, ahí tal vez iría a hacer alguna modificación al mazo, obviamente, y tal vez tocaría un Chrome Rogog, el Oengus, algo así, o un Lagueri probablemente como para tener un poco más de flexibilidad en el mazo. Pero a pesar de no tener el Corf, la base de aliados que llevé funcionó bastante bien. Gané 3 duelitos, perdí 2, así que me siento conforme por cómo se comportó el mazo ese día. Así que eso, chiquillos, con respecto a los aliados. Después vamos a presentar lo que es el soporte. En el soporte estuvo súper difícil. Estuvo muy difícil, fue yo creo lo más difícil de componer en el mazo. Le di hartas vueltas, testeamos harto ahí con un amigo, buscando el mejor rendimiento del mazo y dándole el enfoque que quería yo, porque fuese un mazo bien directo, bien agresivo, para complicar al rival y que tuviese muchos objetivos en mesa y que eso le complicara la toma de decisiones a mi rival. Así que bueno, vamos a partir por los talismanes. Morir de pie a una copia, que es lo que está permitido actualmente. Siempre he tenido mala suerte con el morir de pie, no me sale mucho. Y las veces que me salió, pucha, no lo ocupé tanto. Pero es la anulación por excelencia de esta edición. Red de plata a 2 copias. He visto por ahí que hay algunos que están jugando sin red de plata para hacerle más espacio a otros aliados. Es una opción válida. Yo no la tomé como opción en realidad. Prefiero mantener la red de plata. Por lo mismo tengo las gaitas y por lo mismo siempre he tratado de dejarme un orito atrás. Ahí algunas veces no tenía la red en mano, otras veces sí. Ahí para el baiteo también. Pero las veces que lo ocupé me sirvió y fue muy efectivo. O sea,
anular aliados de coste 3, coste 4 con una red de plata es bien efectiva, sobre todo aliados, no sé, anular al desafiante un Nuada que va a entrar pegando 5 o 6 si es que tiene algún bonificador en mesa, por 2 de oro, muy efectivo. Después de eso, una copia de Aplastar Fomor. Esta fue una decisión difícil. Yo quería inicialmente llevar 2 copias. Testé también mucho el juicio de Tutatis en este caso, pero me convencí más por el aplastar, principalmente porque puede hacer objetiva a más de un aliado. El juicio Tutatis, ¿cierto? Hacemos objetiva a un solo aliado y aparte tiene las restricciones de coste o fuerza. En cambio, el aplastar Fomor va a pasar con cualquier aliado y podría llevarse las copias inclusive. Así que por eso me decanté una copia del aplastar Fomor. Después de eso tenemos 2 copias del martillo pesado. Martillo pesado fue muy bien con este mazo porque primero entra y remueve una carta, principalmente los objetivos eran aliados oponentes, no tanto el soporte, y aparte quedaba con un +2 el aliado que quedaba aportando el martillo, así que uno de los aliados principales al que le aportaba el martillo era el Laguerri, así que un Laguerri pegando 5, pegando 6 si es que tenía un tótem de la serpiente, era bien pesado de contrarrestar. También le aportaba bastante el martillo al Kromdug para que pegara 5, al igual que el Laguerri, y quedaban bien molestos. Esos 2 aliados eran como los principales portadores del martillo pesado en mi juego, pero si no los tenía y tenía algún otro aliado en mesa, bueno, obviamente tenía que usar ese. Pero esos 2 eran los principales a los cuales les daba el martillo pesado. Después de eso, a 2 copias, País sin Luz, para poder recuperar, tener robo, ¿cierto? Tener recursos lo más rápido posible. Era un muy buen turno 2 y lo traía con Conan. Dejaba aliados en mesa. Muchas veces mis rivales se iban como objetivo al País sin Luz y quedaban 2 o 3 aliados en mesa. Al turno siguiente bajaba otro y eran 4 y ya estaba pegando sobre 10. Así que era difícil para el rival elegir los objetivos a dónde atacar. Después de eso, por 3 copias, el tótem de la serpiente. El tótem de la serpiente no siempre era el objetivo ideal de Conan. Iba a depender de lo que tuviese en mano. Si tenía un País sin Luz en mano, bueno, el tótem de la serpiente iba a ser lo que iba a ir a buscar. Preferí irme primero por el robo, después por el daño. Porque este mazo, fuera de orcos y País sin Luz, no tiene mucho más robo. Entonces el tótem de la serpiente sí me podía dar mucho daño agresivo en los primeros 2-3 turnos, pero después me iba a ir quedando sin mano y no me quedaba sin benzina y hasta ahí que no más quedamos. Así que era la segunda opción de búsqueda en tótem con Conan. Pero es un tótem que mete mucha presión, sobre todo con este mazo que apunta a poner muchos aliados en mesa, bonificados con +1, con +2 de repente. Creo que nunca alcanza a tener los 3 en juego, es difícil, es súper difícil conectar 3 tótem de la serpiente en juego, pero con 2 en mesa me vi en varias partidas y metía mucha presión. Y por último, un removal, Anillos de Badbury, creo que es un tótem ya fijo en cualquier mazo de Dana. Vamos a remover cualquier carta oponente, así que nada que decir de este tótem. Aparte íbamos a hacer control de cementerio, aunque ya todo el mundo sabe que hay mucho control de cementerio, así que no sé, los que tenían Anand, los que juegan la Gea, cualquier carta que se autobaraje al mazo lo hacían inmediatamente porque nadie quería perderse una de esas cartas ante, no sé, ya sea un anillo de Badbury u otro.
Así que esto era el soporte, no era tan amplio. Inicialmente empecé a testear dos tótems de la serpiente, un país sin luz, testeaba dos aplastar, un juicio de Tutatis y lo fui acotando. Aquí fue mucha iteración con lo que es el soporte, pero esto fue lo definitivo y creo que va súper bien con el estilo del mazo que armé. Y por último, chiquillos, nos vamos a ir con los oritos. En los oritos hay un pool bastante grande de oros. Como se los comenté inicialmente, no tengo caldero de Corf. Creo que me hubiese ayudado mucho. Me hubiese ayudado probablemente a ganar partidas, porque siempre estaba atacando con bastantes aliados. Tener 3 copias de caldero de Corf hubiese sido brutal. Jugué un mirror contra un sombra que puso 3 calderos de Corf en juego y me hizo pero mucho daño, así que yo creo que va a ser una carta que voy a tener que tratar de conseguir. Por ahí si tienen datitos, caldero Corf barato, nada, pues pasen los datos, chiquillos. Ya, pues partimos con el orito inicial, ¿cierto? Un perrito. Me gustan mucho esos oritos de esa edición, son de primera era si no me equivoco. Así que están muy bonitos. Me lo elogiaron por ahí en una partida. Después de eso tenemos Ogam. Con la cantidad de tótems que juego, está claro que tenía que llevar el Ogam. En un par de partidas me salió en la mano inicial y fue brutal porque jugaba el tótem por un oro y podía dejar un Cold y un Chrome Crush en mesa. Así que no, fue muy buena la- el rendimiento del Ogam. Las gaitas, ¿cierto? Es un oro, pero básico en cualquier mazo Dana, sobre todo teniendo en cuenta que llevo 2 red de plata, llevo el morir y el aplastar Fomor. Quizás no son tantos talismanes, pero son todas respuestas, así que va muy bien las gaitas. El Glass a una copia también, tal vez no era necesaria una segunda copia, a pesar de que el mirror con sombra era bien frecuente. eh, Prefería hacer objetivos aliados, que el soporte. Así que con una sola copia de Glass creo que iba bastante bien. Después la joya matista. La ocupé un par de veces, me sirvió bastante para traerme ahí algún aliado cuando ya estaba un poco complicado en juego. Eh, una tremenda incorporación de los relatos de Dana y bueno, es única, pues, si pudiese ir por más copias probablemente lo haría. Eso le envidio mucho al mazo desafiante que tiene 4, pues, o sea, tenéis la joya matista ahora y tenéis los 3 linajes celta, así que te voy a traer muchas cosas desde el cementerio. Después de eso, a una copia llevo el Karmix. No usé tanto el Karmix al final, siempre es ahí molesto tal vez dejar un tener un Karmix para anular ahí la utilización del destierro de oro del rival, pero no lo ocupé mucho, no fue tan necesario. A una copia, Pilar Botero, no tampoco lo usé mucho, pero era una buena herramienta en caso de que me tocara un rival que estuviese planteando mucha mesa y yo quería pasar por el lado, ¿cierto? Pilar Botero con gaitas era una buena jugada y hacer imbloqueable a algún aliado, pues de repente, no sé, pues, pasar imbloqueable con el Chrome Robot que estaba pegando 4, a veces si tenía Totem pegaba 5 imbloqueable igual era duro. Después a una copia, la manzana Cide, me dio bastante juego, la ocupé bastante. En algunos casos cuando estaba quedando sin mano, fue un muy buen recurso. A una copia, la Horda Fomor. eh, Principalmente la tengo porque no tengo el caldero de Corf. Si tuviese caldero de Corf, probablemente la configuración de oros cambiaría bastante y una de las que saldría sería la Horda Fomor. Eh, Me sirvió en un par de juegos, pero por lo general nunca tuve problemas en la curva de oro.
a excepción de uno de los duelos en la cuarta ronda, ahí, el tercer duelito, el definitivo, de hecho, me fui a 6 cartas y tuve pana de oro y no, eso definió totalmente el juego. Por 2 copias, Llama de Brigitte, junto con País sin Luz y Orco son mi motor de robo. La manzana no lo considero tan un motor, pero genera un poco de robo. La Llama de Brigitte la ocupé un par de veces y me dio recursos importantes para, para los duelos. A 3 copias, Árbol de Sangre. Por lo general nunca fue el primer oro que jugaba. Si lo tenía en mano en las primeras 8, intentaba ir por otro oro, porque este mazo tiene 0 baraje. O sea, no hay con qué barajarse una carta del cementerio al mazo. Así que trataba de dejarlo para turnos 3, 4, donde ya tenía cementerio y tal vez quería recuperar alguna carta. Bueno, me jugaba un Árbol de Sangre para poder recuperar algo, meterlo al mazo y que idealmente me salieran turnos más adelante. Y por último, el otro motor de baraje del mazo, el Salmón del Saber, lo mismo que el árbol, tampoco iba a ser mi primer oro, a menos que no tuviese otros, pero trataba de guardarlos. Pero creo que por lejos fue el oro más importante que tiene este mazo, y el que más me sirvió fue el salmón. O sea, gané partidas gracias al salmón. El Mirror Sombra que jugué, que de hecho perdí el dado. El Salmón del Saber fue el que me dio la partida. No, y así en otras partidas también, contra Desafiante, contra Héroe. Fue muy decisivo este orito. Creo que las 3 copias de Salmón del Saber y las 3 de Árbol de Sangre no salen por ningún motivo de la configuración que tiene actual este masito, que su objetivo es, cierto, ir hacia adelante, atacar rápido, generarle mucho daño al rival. Creo que se complementaría súper bien, ¿cierto? Si tuviese el Caldero de Corf y el Corf propiamente tal, pero tal cual está, es un mazo bien competitivo, con un poquito más de suerte en una de esas, como les decía, podía pasar al top, no se logró, pero es la propuesta de masito que tengo, pues, chiquillos. Así que espero que les guste la idea que les estoy proponiendo. Ahí ustedes pueden ir dándonos algunos tips también de qué se les puede ocurrir a ustedes, de que le podamos agregar al masito, en qué creen ustedes que puede mejorar, qué cartas podrían aportarle un poquito más y subirle otro peldaño al masito. Así que espero que les sirva, chiquillos, que les guste, y ahí vamos a estar subiendo más videitos. Pues estoy trabajando también en un masito caballero que lleva ya un buen tiempo testeándolo. Quizás no es para el meta actual, pero es un masito súper entretenido de jugar. Lo he jugado con mis amigos. Le fue bastante bien contra Desafiante, le fue relativamente bien contra Druida. Eh, Quizás con un mazo como este no vería mucho, porque este es muy rápido con respecto a ese mazo, pero ya en el futuro va a salir a la luz ahí para que lo revisen, lo vean y para jugarlo también. Pues sí, al final no siempre se trata de competir y ganar, sino que se trata de pasarlo bien y disfrutar el juego, porque que esos son los mitos. Así que eso, pues, chiquillos, que estén bien, un saludo a todos y nos estamos viendo. Chau, chau.